Ya sabéis que siempre suelo comenzar con un chiste antes de cada vídeo, pero hoy voy a comenzar con algo bastante serio. Esta miniatura he tardado aproximadamente entre 30 a 40 minutos en pintarla. Y si la pintamos en serie podemos optimizar los tiempos llegando a conseguir pintar 10 en aproximadamente unas 3 horas. Si esto te parece mucho tiempo, sinceramente creo que no tengo nada que enseñarte y te recomiendo que no pierdas 35 minutos de tu vida viendo este vídeo. Ahora bien, si lo que quieres es pintar muchas miniaturas y obtener un resultado decente en relativamente poco tiempo, sí que te recomiendo un montón este vídeo, ya que vas a aprender un montón de trucos y técnicas para que puedas hacer una pintura rápida, pero siempre llegando a un mínimo. En este vídeo vamos a ver las claves para conseguir que una miniatura luzca bien, aunque reduzcamos bastante el tiempo del proceso de pintura. Hola, ¿qué tal? Soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. Antes de comenzar con el vídeo, os quiero comentar rápidamente dos cosas. La primera es que aparte de este Skaven, he pintado otro también con pintura rápida, pero de alta calidad, ideal para pintar los héroes, los campeones de las unidades o aquellas miniaturas de vuestro ejército que queráis que sean las que más destaquen. Y esta base magnética tan molona es de Levitexa. Tenéis el enlace al producto en la descripción de este vídeo. Comenzaré a subir el proceso completo de esta miniatura esta misma semana en mi canal de Patreon. Y la segunda es recordaros que hace muy poquito tiempo lancé el nuevo minibusto de Raldrak, una miniatura ideal para todos aquellos que queráis comenzar a pintar este tipo de figuras. Podéis descargaros gratuitamente el paso a paso completo en PDF tan solo registrando en la newsletter de mi página web. Deciros que todas las copias han sido realizadas con las resinas de Chitu Systems, que como veis tienen una calidad brutal y además nos dejan un código de descuento para la compra de todas sus resinas en su página web. Tenéis tanto el enlace a su página como el código de descuento en la descripción de este vídeo. Vamos a comenzar el proceso con imprimación blanca, porque este proceso va a consistir en hacer lavado de color y perfilado. Lo que vamos a buscar es crear un proceso rápido en el cual podamos tener todas las partes definidas y con color con técnicas muy sencillas. Lo importante cuando pintamos una miniatura, tanto si la pintamos profesionalmente como si la pintamos rápido, es el contraste y la definición. En este caso el contraste vamos a intentar conseguirlo mediante los distintos colores que va a tener cada una de las partes. Y la definición sí que va a ser extremadamente importante y lo que consiste es que se diferencien muy bien cada elemento de otro. Hemos empezado en imprimación blanca para que luego agarren mucho mejor los colores que vamos a aplicar mediante lavado, que es una técnica muy sencilla, y lo que vamos a aprovechar de ese lavado es que es translúcido. Por lo tanto, vamos a guardar, digamos, parte del proceso anterior. ¿Y por qué estoy explicando todo esto? Porque lo primero que vamos a hacer es un lavado con óleo. Este es el nuevo formato que va a lanzar acá próximamente. Nosotros lo estamos probando en primicia y vais a ver que son muy útiles para conseguir determinados efectos pintando miniaturas de Wargame. No solamente se utiliza con técnicas avanzadas, también los podemos utilizar con técnicas sencillas. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Pues mirad, tengo aquí en mi paletita marrón oscuro, que es este de aquí, y lo vamos a diluir bastante con su diluyente, pero el de secado rápido. Con una pipeta pongo una gotita y con un pincel escamochado, viejo, cogemos un poco y diluimos. Y vamos a aplicarlo por toda la miniatura. Aquí en la peana podemos ver si está bien su dilución, veo que está guay, me gusta y lo vamos aplicando. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Que se meta por todos los recovecos y nos separe todos los elementos. Es decir, va a hacer un perfilado en sombra de una forma extremadamente sencilla. Y este perfilado en sombra se va a aprovechar en los siguientes pasos. Fijaos cómo podemos diferenciar ahora perfectamente los distintos elementos. E incluso como esto tarda un poquito en secar, podemos ir retirando el exceso en partes que no queramos tan solo apoyando el pincel.
¿Veis toda esta zona que se queda como sucia? Simplemente cogiendo el pincel descargado podemos limpiar. Aunque yo os recomiendo que limpiéis cuando está comenzando a secar. Ya han pasado un par de minutos, le he dado con un secador para acelerar el proceso y todavía no ha secado del todo, pero sí que está bastante asentado. Y ahora es el momento de si quisiéramos limpiar. Mira, yo me he creado esta herramienta que es una esponja de estas de maquillaje que le he cortado un trocito y se la he pegado a la parte trasera de un pincel. Con esto lo que voy a hacer es que mojo en el propio diluyente de antes, yo tengo aquí un poco, quito el exceso y ahora voy rozando, porque lo bueno que tienen estos lavados es que se reactivan. ¿Veis cómo se reactivan? Y voy rozando en las partes que yo quiero que queden más limpitas, casi sin ejercer presión. Simplemente es rozando y vamos limpiando las partes que queramos, sobre todo las partes altas de la miniatura que están más orientadas hacia arriba. Recordad, lo que estamos buscando en este paso es que se distingan perfectamente los distintos elementos de la miniatura y eso ya lo hemos conseguido. Ya lo tenemos seco, han pasado unos 10-15 minutos, le he estado dando también con el secador y una vez que lo tenemos seco me gustaría daros unos consejos antes de pasar al siguiente paso. Yo he puesto aquí el óleo, pero si queréis acelerar el secado os recomiendo que lo pongáis sobre un cartón o sobre una hoja de papel, ya que le quitaréis el exceso de aceite, que eso es lo que hace que tarde más en secar. Eso es como primera recomendación. Y como segunda, yo he utilizado este de secado rápido, pero no me ha terminado de convencer como el de efecto mate o el normal, el diluyente normal, porque es cierto que el producto seca más rápido, pero no ha conseguido que el óleo seque más rápido, cosa que yo pensaba que sí iba a hacer. Por lo tanto, a mí personalmente me gustan más estos dos. Y como último consejo, es muy importante que esta mezcla la hagáis muy bien, porque si quedan pegotitos de óleo, va a tardar mucho en secar en la miniatura, ya que el óleo tarda muchísimas horas en secar. Así que es muy importante que esta mezcla la tengáis bien hecha, que antes se me ha olvidado comentarlo, pero os lo recuerdo ahora. Vamos a por el siguiente paso y es darle color a nuestra miniatura. Como veis, las partes están muy bien diferenciadas y tenemos ya como unas mini sombras que se han creado gracias al lavado que hemos hecho de óleo, que encima lo hemos podido limpiar como habéis visto anteriormente. ¿Y cómo le vamos a dar color? Vamos a hacer un lavado de una mezcla de tinta con diluyente de la Shade. Vamos a conseguir un color que donde haya más cantidad se va a ver muy saturado, pero es bastante translúcido gracias a esa cualidad de las tintas. Aquí podéis utilizar otras pinturas que hay en el mercado, como las Contra o similares de distintas marcas, pero a mí personalmente este resultado me gusta mucho, ya que vais a ver cómo da un acabado súper suave. Aquí tengo el diluyente de la Shade y le vamos a poner aproximadamente un 50% de tinta roja. El pincel muy bien cargado y la clave está en comenzar la pincelada en la zona que va a ser más de luz y arrastrar hacia la sombra. Y otra de las claves es no insistir donde ya hemos dado pincelada. Hay que dejar que esto vaya secando por sí solo. Al ser translúcido va a respetar bastante esos perfilados que no han hecho los propios óleos. Es todo el rato ir cogiendo de la paleta y aplicando una pincelada amplia, comenzando en la zona de luz y arrastrando hacia la sombra. Cuando el pincel se empieza a descargar, volvemos a coger. Y veis que no insisto, simplemente doy y arrastro. Y como queda, ha quedado. Y está respetando totalmente, al ser translúcido, esa volumetría, digamos, medio volumetría que nos ha hecho los lavados. En este paso no corráis, porque lo bien que quede este paso va a determinar bastante ya el resultado de la miniatura. Si nos salimos un poquito no pasa nada, porque luego vamos a tener la posibilidad de corregir más adelante. Esto tarda muchísimo menos en secar que el lavado anterior, por lo tanto vamos a tener que esperar muy poquito y si le damos con el secador seca de momento. Ya prácticamente ha secado
y como veis obtenemos una tonalidad rojiza, prácticamente mate, ligeramente satinada, pero muy poquito gracias al diluyente de la Shade, que da un acabado mate. Y lo bueno es que ahora tenemos una capa roja muy bien definida, fijaos cómo se diferencia perfectamente los diferentes trozos del trapo, y además no es plana, es decir, no está todo del mismo tono, sino que tiene variaciones dependiendo de si tiene más volumen o menos volumen. Hace como una especie de iluminación. Una iluminación muy sencilla, que no es la más correcta del mundo, pero es bastante resultona. Para la piel vamos a utilizar el mismo rojo de antes, le vamos a añadir un poquito de naranja. Con esto saldría un color demasiado saturado, muy chillón. Lo vamos a rebajar con negro. Con el negro lo vamos a acercar un poquito al gris y vamos a hacer que sea menos intenso. Naranja, un poco de rojo para que no sea tan anaranjado y un poquito, descargo aquí porque el negro mancha mucho, de negro. Y obtenemos un tono amarronado, naranja, pero no con tanta intensidad como tendría con la primera mezcla. Y ahora 50% aproximadamente, como hemos dicho anteriormente, de diluyente de la Shade. Y lo aplicamos exactamente de la misma manera que hemos aplicado la capa. Ahora mismo vamos a tratar el pelo como si fuese piel, ya que al pelo le vamos a poner otro color más adelante. Recordad que tenéis que ver si queréis que cubra más o cubra menos. Y eso lo podéis controlar con el diluyente. También cuanto más diluyente pongáis, más mate va a ser el acabado final. Hay que cubrir todas las zonas que se ven en blanco. Muy importante que no se vean zonas de sombra blanca, ya que si no, eso afectará muchísimo al resultado final de la miniatura. Y una vez que tenemos aplicada la capa, tenemos que esperar a que seque. Vamos a tocar puntos clave antes de continuar. Muy importante hasta el momento, que la capa quede lo más lisita posible para que se vea limpia. Eso lo conseguimos no insistiendo demasiado en la pincelada que estamos poniendo. Cuando apliquemos este tipo de técnicas de lavado, ya sea mediante los productos que yo estoy utilizando o mediante otros productos que hayan en el mercado, es importante que el pincel vaya bien cargado para evitar que queden demasiados surcos y conseguir que la pintura se autonivele sola, quedando mucho más suave, ya que hemos puesto una buena cantidad. ¿Qué tenemos que evitar también? Fijaos como a mí aquí en el interior de la pierna me ha quedado un trocito blanco. Esto tenemos que intentar evitarlo, ya que esto sería una zona de sombra y al verse blanca rompe bastante el efecto. Vuelvo a coger color de la piel y aplico ahí dentro. Esto tenemos que conseguirlo para así delimitar muy bien las zonas que son de sombra y las que no. Por lo tanto, hay que eliminar esos molestos trozos blancos. Hasta aquí hemos tardado prácticamente nada, y si lo hubiéramos hecho en serie, en una hora tendríamos 20 ratas en este punto. Antes de pintar las maderas, vamos a pintar el metal. ¿Por qué? Porque quiero que todo quede muy integrado y vamos a aprovechar el próximo lavado que le vamos a aplicar a la madera para que también cubra el metal y que luego se vea bastante desgastado e integrado con todo. Voy a utilizar este color que cubre muy bien en dilución de capa base, es decir, con muy poquita agua, un 10% de agua aproximadamente. El pincel, como siempre, bien cargado y lo cubrimos de forma homogénea. Muy importante, no dejéis nada en blanco, lo pinto intentando no tocar la madera. Meto el pincel por el canto, intento no tocar la madera. Si manchamos la madera no pasa nada porque les vamos a aplicar un montón de técnicas luego encima y lo va a disimular mucho. Pero todo lo que podamos evitar desde el principio, eso que nos llevamos. Con cuidado y el pincel bien cargado. Una vez que ya hemos pintado el oro, fijaos que tiene que quedar muy homogéneo, nos vamos con la madera.
Y para la madera, para hacerla que destaque sobre el resto de colores, la vamos a hacer verdosa. Vamos a conseguir que así la madera se vea distinto al resto de colores que ya tenemos y vamos a conseguir un contraste de color. El rojo y el verde están muy alejados en el círculo cromático y van a hacer que destaque mucho más el uno sobre el otro. Utilizamos verde camuflaje en tinta y lo vamos a aplicar exactamente igual que hemos hecho con el resto de lavado. Una madera verdosa, pincel bien cargado y lo cubrimos todo. Cuando estamos pintando miniaturas, intentad siempre que el contraste de color en vuestras miniaturas sea de 2, máximo 3 colores. No pongáis todo multicolor muy chillón, porque si no, al final todo va a llamar la atención y eso hace que ningún elemento destaque. Gracias a que hemos pintado esa madera verde, fijaos cómo ahora destacan esos dos elementos entre sí de una forma brutal. Podéis utilizar distintas variedades de tonos, tantas como queráis, pero esas variedades tienen que ser desaturadas. La saturación en 2-3 colores máximo, en este caso es nuestra ropa roja y nuestra madera verde. La piel no es tan saturada ya que la hemos rebajado con negro. Y para el cuero vamos a utilizar marrón madera. La madera con verde y el cuero con marrón madera. Este color va bastante bien también para simular cuero, así que no os preocupéis. Un cuero marrón anaranjado amarillento que va a seguir en la línea de mantener poco contraste con el resto de elementos, que es lo que os he dicho anteriormente. Para el cuero he utilizado un 30% solo de diluyente para que así cubra más y satine. ¿Por qué? Porque el cuero nos interesa que se vea un poco brillante y así vamos a conseguir un efecto más creíble. Incluso podemos dar una segunda capa una vez que haya secado la primera para conseguir una mayor intensidad en el cuero. Si ahora satina mucho, no os preocupéis que luego le vamos a hacer un lavado para rebajar todo ese satinado que haya podido quedar, pero si el cuero brilla más que el resto, luego con ese lavado mateador que vamos a darle, el cuero va a seguir teniendo ligeramente más brillo que el resto. Damos toquecitos para que la pintura se apelmace en la parte central y genere ese efecto de sombra. Y fijaos, vamos a aprovechar este mismo color, pero añadiéndole un 60% de diluyente para que sea más mate y le vamos a dar color a la base. Incluso le podéis dar a la uña si queréis y matamos dos pájaros de un tiro. Siempre tened presente que esto es para miniaturas de juego, que lo que prima es la velocidad si tenemos que pintar muchísimas. Fijaos que bien respeta la volumetría que hay debajo. Incluso se ven las manchas que hemos ido haciendo sin querer durante el proceso, pero las cuales vienen bien porque añaden nuevos matices y ahora con esta capa se ven integradas. En muy poquito tiempo ya tendríamos un montón de miniaturas así listas para el siguiente paso. Ahora vamos a comenzar a darle esa definición mediante perfilados. Lo vamos a hacer en un orden relativamente igual que el que hemos hecho anteriormente. Vamos a comenzar con la ropa roja y para ello vamos a utilizar este rojo aclarado con carne dorada. Lo importante es que sea más claro. Lo de que sea más cálido y frío, bueno, eso son ya cosas más avanzadas, pero ahora es importante que sea claro, más claro que el que tenemos puesto en la ropa. Ya está, simplemente eso. Hacemos una mezcla añadiéndole aproximadamente un 30 o un 40% de carne dorada al rojo. Obtenemos este tono salmón y con este color vamos a ir buscando toda la arista, es decir, los filos de la ropa para ir perfilándolos. ¿Qué conseguimos con esto? Ver perfectamente el contorno de la ropa y que la separe de los distintos elementos que la rodean. Para que este paso se vea bonito es importantísimo que el perfilado sea fino. Podemos incluso, si queremos mejorar y hacerlo más atractivo, hacer algunas líneas de desgaste, algunos puntitos para generar textura y que la ropa parezca más trabajada. No vamos a hacer iluminación ni nada porque esto es una miniatura para pintar en serie, muchas a la vez, y no nos vamos a entretener. No estamos buscando un acabado muy top, sino
algo resultón y sobre todo que sea sencillo para las personas que tienen menos experiencia pintando, que tengan ya un objetivo para poder intentar imitar. Cuanto más lo practicáis, mejor os va a salir, eso está claro. Y son todas las aristas, absolutamente todas. Si queréis acelerar este proceso y no os queréis entretener mucho, por lo menos hacer las que estén en la vista principal, es decir, aquellas aristas que más se vean. Podéis hacer un poco la trampa. Yo me veo en la obligación de deciros que hagáis todas para obtener un mejor resultado, pero también podéis hacer la triquiñuela de ir buscando las aristas más importantes. Es decir, que cuando pongáis la miniatura en la vista principal, las que más se vean. Y las que queden un poquito más ocultas, bueno, pues esas las podéis dejar. Fijaos cómo cada vez que voy perfilando se va distinguiendo muchísimo mejor la ropa. El haber cogido un rojo cálido, más anaranjado, hace que este perfilado destaque más que si hubiéramos aclarado, por ejemplo, rojo con blanco directamente, que nos hubiera salido un tono rosa. Ese tono sería más parecido al de la capa base y haría que el perfilado se distinguiera menos. Esto se llama contraste por temperatura. Ya hemos perfilado toda la ropa y fijaos el cambio tan brutal que ha dado. Para la piel le hace falta iluminación, pero voy a intentar que sea fácil. Ahora solamente vamos a aclarar algunas zonas utilizando Brown Rose. ¿Cómo lo vamos a hacer? Diluimos el color con aproximadamente un 10% de agua o un 20%, capa base que cubra bastante bien, y vamos a buscar cuáles son las zonas que están más orientadas hacia la luz. Y lo vamos a pintar de forma compacta, sin veladuras ni nada, de forma homogénea. Y le vamos a sacar también los perfilados de los labios para que se vea definido. Esta parte de la oreja está mirando hacia arriba, la cubrimos. Esta parte de la oreja no está mirando hacia arriba, no la cubrimos. Esta parte de la oreja está mirando hacia arriba, cubrimos. ¿Veis cómo vamos haciendo una volumetría de una forma muy sencilla? Esta parte mirando hacia arriba, la cubro entera. En capa base no estoy haciendo degradado ni nada, solo capa base. Estilo bastante workshop. Esta parte de la oreja, la interior que está mirando hacia arriba, cubrimos y dejamos la parte que está mirando hacia abajo sin cubrir. Y lo mismo con todo el resto de las partes de la piel. Vamos a separar muy bien la zona de la uña, zona del dedo que separa la uña, zona del muslo, gemelo, el bíceps. Hacemos la forma del bíceps, la forma del hombro, antebrazo, antebrazo y la parte de los dedos que está mirando hacia arriba. La parte de los dedos que está mirando hacia abajo la dejamos sin cubrir. Muy importante en este paso que la parte en la que estamos pintando luz se vea homogénea. No puede tener surcos, no puede tener huecos. Se tiene que ver totalmente lisita. Y para la cola lo mismo. Vamos a ir buscando esas partes de la cola que están más orientadas hacia arriba y hacemos como circulitos. Hacemos especie de óvalos para iluminar la cola. Por el otro lado lo mismo, especie de óvalo en la parte de la cola que está más encarada hacia la luz. Fijaos cómo donde he pintado las luces está totalmente homogéneo. Eso es lo más importante en este paso. Para conseguir eso es muy importante la carga del pincel y la dilución. Recordad que el último vídeo que tengo en el canal de YouTube explico bastantes cositas de estas y también la semana que viene voy a subir al canal de Patreon un vídeo con todas las técnicas a pincel. Todas las técnicas que conozco a pincel las voy a resumir en un vídeo que os va a servir de gran ayuda, apto para todos los niveles, ya que vais a aprender las bases y los fundamentos de cómo mejorar vuestra técnica a pincel. Va a ser una grandísima oportunidad para los que queráis aprender eso. Dicho esto, seguimos con la madera. Vamos a continuar definiendo nuestra madera
Y vamos a coger este tono verdoso amarronado, lo vamos a aclarar con carne dorada. Verde amarronado, carne dorada. Aproximadamente 40% carne dorada y 60% del tono verdoso. ¿Y qué vamos a hacer? Perfilar, simple y llanamente perfilar. Siguiendo la dirección de las propias vetas de la escultura, vamos a ir marcando los volúmenes. También extremadamente sencillo y rápido. Podemos hacer arañazos, desgastes mediante punteados, rayitas, etc. Este primer color no se va a ver mucho, sobre todo se va a notar en la parte de sombra. En el garrote que ha quedado más oscuro sí que se va a notar más este color. No hay que hacer unas líneas perfectas, simplemente los volúmenes que más remarcados estén de la escultura. Ya se ve bastante contrastado el garrote con los lavados que le hemos hecho, no hace falta matarnos. Y una vez que ya lo hemos marcado así relativamente bien, volvemos a añadir otro 30% de carne dorada a la mezcla anterior y con la misma dilución vamos a marcar ya las zonas más luminosas. En las zonas de sombra ya no hay que poner, ya que están marcadas con el tono anterior. Ahí podemos hacer arañazos, punteados, desgastes, distintos tipos de efectos. Marcamos la arista principal, que es la superior, que está más orientada hacia la luz. Esa sería la que más brillo va a tener. Y luego en la otra podemos marcarla ligeramente y meter ya efectos de desgaste. Y obtendríamos una madera muy sencilla, muy resultona y muy bonita. Ya tenemos también lista la madera, fijaros qué bonita ha quedado, qué bien contrasta con el resto de la miniatura. Y ahora vamos con el cuero. Con el cuero podemos coger el propio color que hemos utilizado para pintar el cuero, que es esta tinta, carne dorada y esa tinta. Y con este color vamos a perfilar. Solo perfilar, no vamos a iluminar como hemos hecho con la piel, solamente en la piel es la única zona que la vamos a iluminar. El cuero solo perfilar la arista y hacerle rayitas entre medias para simular que está muy desgastado. Solo con eso ya se ve muy bien. Los perfilados incluso podemos hacerlos que no sean homogéneos a base de punteado para así simular que el cuero está todavía en un peor estado. Y solo con eso ya tendríamos también el cuero. Ahora brilla mucho, pero no os preocupéis que ya veréis como luego va a brillar mucho menos. Que no os preocupe eso. Para las vendas que trae la miniatura vamos a utilizar este color. No vamos a iluminar, no vamos a hacer nada, simplemente vamos a seguir perfilando. Con todo esto os estaréis dando cuenta de lo importante que es la definición, cómo hace que una miniatura se vea genial sin tener que hacer un trabajo de iluminación brutal. Capa base y vamos a perfilar la arista de arriba y la de abajo. Y entre medias de esos dos perfilados es donde vamos a hacer arañazos para darle más textura y que se vea simplemente que se vea pintado. Perfilamos arista superior, arista inferior y entre medias arañazos. Y con eso las vendas se van a ver suficientemente bien. Por eso en todos mis vídeos insisto tanto en que practiquéis el perfilado. Es básico para conseguir resultados buenos sin dedicar demasiado esfuerzo. Pero sin esto, la miniatura no se vería bien. Podemos conseguir distintos efectos y demás ya utilizando aerógrafos o otras técnicas más complejas que también son rápidas, pero requieren de un mayor entendimiento de la luz, volumetría, etc. Sabiendo que si yo perfilo los objetos se van a diferenciar muy bien de otros, teniendo eso como referencia, yo ya sé que la clave de la pintura rápida está un poco en el perfilado y también en generar unos contrastes de una forma sencilla que lo podemos hacer mediante lavados. Ahora vamos a coger otro color para pintar dientes y uñas. En esta ocasión vamos a coger este de aquí, que es un tono amarillento, pero muy desaturado. Y vamos a pintar los dientecitos y la uña. También podemos aprovechar este color para pintar los ojos.
Tienen que quedar homogéneos. Y aprovechamos este color para pintar la forma del ojo. Esto ya sería más que suficiente para una miniatura de juego, bastante chula por cierto. O sea, con esto ya tendríais para plantar vuestras mini en el campo de batalla y que luzcan muy bien. Pero podemos todavía mejorarla y os voy a explicar cómo. Lo primero, el pelo se me parece bastante a la ropa. ¿Qué hace? Que pierda contraste. ¿Qué vamos a hacer ahora mismo? Vamos a darle un lavado al pelo para oscurecerlo, que se diferencie mucho mejor de la piel y de la ropa. Con eso vamos a ganar contraste. Acordaros, contraste y definición, las claves fundamentales y básicas cuando pintamos miniaturas de esta escala. Vamos a utilizar este marrón oscuro ligeramente verdoso que, acordaros, verde complementario del rojo va a hacer que destaque más. Y encima es muy oscuro, por lo tanto va a ensombrecer, haciendo que contraste más con la piel. Y lo aplicamos exactamente igual que hemos hecho en todo el proceso, diluido con aproximadamente un 50% del thinner de la shade de Aka. Y nos metemos un poquito en el pelo y arrastramos. Con eso lo vamos a oscurecer, mejorando mucho nuestro contraste, tanto en la piel como en la ropa. Vamos buscando todas las partes de pelo y aplicamos este lavado. Una vez que ya ha secado el pelaje, vamos a hacer una mezcla entre este marrón y carne dorada para hacer unas líneas y remarcarle las luces a este. Incluso vamos a ponerle un poquito más, porque yo creo que si no se va a solapar mucho con el color de la piel. Vamos a ver qué tal con este marrón. Y vamos sacándole un poquito los volúmenes del pelo mediante rayitas para simular precisamente que es eso, pelaje. Solo con unas pequeñas líneas ya se irá marcando los mechones principales del pelo, viéndose, como siempre estamos diciendo, más definido. Es importante que no ocupemos demasiada zona del pelo, porque si ocupamos demasiado vamos a abarcar mucho espacio y eso va a hacer que el pelo se vea más clarito de lo que buscamos. Por lo tanto necesitamos que haya mucha zona oscura. Para ello pues hacemos las líneas de brillo muy pequeñitas. Y seguimos las de las propias esculturas, no nos complicamos. Ahora, para tener todos los elementos de distinto color, solo nos quedaría pintarle las pústulas que tiene en amarillo y la lengua, que se la vamos a hacer en un tono rosa. Cualquier amarillo nos vale para las pústulas. Yo voy a coger este. Vamos buscando todos los granitos que vaya teniendo la miniatura y los vamos pintando amarillo. Si se nos pasa alguno, pues tampoco pasa nada. Habiendo unos cuantos, ya es más que suficiente para que la rata tenga un aspecto purulento. Voy a utilizar magenta para la lengua, que se diferencie bien del resto de elementos. Recordad, contraste por color. La aclaro con un 20% de carne dorada y le pinto el filo a la lengua para que se vea todavía más resaltada. Y por último, meter un pincel seco a la peana para que esta zona tenga más luz, la parte delantera. Con este color va a seguir un poco la tonalidad que ya tiene, medium flesh tone. Nos vamos a ayudar de un pincel seco muy descargado y lo vamos a aplicar muy suave para solamente cubrir la parte alta del relieve. Le voy a añadir a este color
un poco de carne dorada para hacerle otro pincel seco ya en la parte más frontal del todo y así conseguir que el foco de luz se vaya a esa zona. Y en este punto ya lo tendríamos, solamente tendríamos que pintar el filo de la peana en negro y quedaría bastante chula. Pero vamos a hacer un paso que para mí es el toque mágico, que va a hacer que todos los elementos de la miniatura se vean integrados, formando parte de un mismo conjunto y además va a potenciar más la sensación de conjunto con el resto de miniatura del regimiento. Y es meter un color unificador total a toda la miniatura. Es decir, vamos a bañar la miniatura en ese color unificador y vamos a conseguir que todas las partes de sombra de la mini compartan ese color, haciendo que se vea todo dentro de la misma atmósfera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicarle un lavado con el efecto mate para quitarle los brillos indeseados que se han ido generando durante todo el proceso, ya que hemos utilizado tintas y productos ligeramente satinados, pero con esto lo vamos a corregir un montón. Lo vais a ver. Pongo aquí una gotita, óleo púrpura, lo vamos a mezclar muy bien. Procedemos a embadurnarlo todo, incluso la peana. Ya veréis cómo este paso hace que toda la miniatura completa se vea dentro de la misma atmósfera, ya que ahora todos los colores van a compartir una tonalidad en sombra, en este caso es la morada. Y el efecto mate va a quitar muchos brillos indeseados. Fijaos que esto lleva unos 5 minutos secando. Herramienta creada por mí con un poquito de diluyente. Vamos a ir limpiando las zonas que queramos. No hay que ejercer presión, vamos simplemente seleccionando áreas, con esto un poquito mojado con el diluyente y se limpia súper sencillo. Le podéis pintar los ojos, le podéis hacer un puntito, no sé, rojo, como el hashtag que todos hemos tenido cuando éramos niños. Pintarle el filo de la peana en negro para que todo lo de arriba se vea más resaltado. Ahora sí que sí, nuestra miniatura estaría lista. Decidme en los comentarios si queréis ver también un proceso como este, pero pintando un forjado de la tormenta. Dicho todo esto, no me enrollo más y hasta la próxima.